casi derecho. Vamos a conocer acá. ¿Te cortó? ¿A qué hora tienes tu clase? A la 1 me podrás hacer. A la 1 me podrás hacer. ¿Y todo esto? ¿Va a estar acá o un día? ¿Y cuánto va a quedar? Espérate. ¿Por el corte? Sí, sí me da. Varias veces me he puesto. ¿Qué quieres jalar? No, Bien, chicos, vamos a empezar hoy día con... no, pues, estamos con enfermedad de esófago todavía, pensé que habíamos terminado ya. No. Vamos a hablar de esofagitis, ¿está bien? Las esofagitis, no necesito muchas diapos para eso, simplemente. Las esofagitis son enfermedades inflamatorias del esófago, pero generalmente son de causa o ácida o infección. ¿Comprendieron? Las esofagitis pueden ser agudas, que generalmente es una infección lo que está causando, o pueden ser crónicas, generalmente por ácido. ¿Entendieron? A la esofagitis por ácido se le conoce con un nombre especial. Ustedes ya lo vieron en su semana número 3. Se le llama como ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Está bien? Factor principal de riesgo, hernia natal, obesidad a la cabeza. ¿Comprendido todos? Muy bien. Pues está. No olvídense, yo estoy diciendo porque si no me voy a tirar 200 diapos, pues la dice. No sé cómo puedo enseñar. ¿Qué se haría en 2 días? Bien, entonces chicos, las esofagitis, repito, para los chicos que recién llegaron, las esofagitis, enfermedades inflamatorias del esófago, se pueden deber a 2 agentes etiológicos. Primer agente etiológico, el ácido, ¿cierto? Y al agente etiológico ácido se le conoce como enfermedad por reflujo gastroesofágico, también por sus siglas GERD en inglés o GERD, creo que le dicen algunos. Muy bien. Acá va lo siguiente, que la esofagitis infecciosa, es el segundo agente etiológico, puede deberse generalmente a virus. Y esto ocurre siempre en pacientes inmunosuprimidos. Siempre es agudo, siempre es agudo. Es un curso de días, el paciente está tranquilo y de pronto te dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo disfagia. Oye, pero ayer no tenía. Sí, hoy día ya tengo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? La disfagia es dolorosa,
No, la disfagia por definición es dificultad para tragar, nada más. No causa. Eso se llama odinofagia. Es diferente. ¿Ya? Clínicamente son términos diferentes. Si un paciente te dice que no puede tragar y al mismo tiempo le duele, eso se llama odinofagia. ¿Entendieron? El paciente tiene odinofagia, le duele. Si tiene odinofagia de forma aguda, esto se debe a una infección. Y hay varios tipos de infección en el esófago. Tienes la candidiasis esofágica, la herpética, por citomegalovirus. Doctor, pero esos son gérmenes que todos los días están afuera, ¿no? O sea, yo voy y pues mi acto sexual puedo, no sé, pues una de mis costumbres es también adquirir la cándida. Y no me ha pasado eso. ¿Por qué? Pues porque tienes un sistema inmune celular fuera. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa si yo fuera inmunosuprimido? La cándida invadiría no solo la boca, sino el esófago. Y eso es algo muy malo. Doctor, ¿sabe qué? Doctora, tengo lamentablemente un linfoma y estoy en quimioterapia con radioterapia. ¿Cómo está ese sistema inmune? Deprimido, no sé si se va. Deprimido, bajo soy yo. ¿Está bien? Deprimido. Entonces, si está inmunosuprimido el paciente, ¿qué cosa va a suceder una vez que el citomegalovirus llegue al esófago? ¿Se entendió? Si yo pregunto en el examen, ¿cuántos tipos de esofagitis existen? Dos, aguda y crónica. La crónica es por ácidos. Y la aguda por infección. ¿Cuál? No lo sé. Depende de la anamnesis del paciente. Pregunten, chicos. A veces no queremos preguntar preguntas sexuales porque no sé, pues, ¿no? Todavía vivimos en la era de los mojigatos, ¿no? Ustedes son médicos y tienen que saber bien todos los antecedentes, hay que preguntar bien, con respeto, ¿verdad? Hablamos de esto. Doctor, ¿y los niños pueden dar reflujo? Bueno, chicos, hasta los 3 meses de edad, el reflujo es totalmente normal. El esófago de ese niño y la tráquea de ese bebito está preparada para aguantar la leche regurgitada. ¿Entendido? Entonces, doctor, si esto sucede, no sé, a los 92 años, ¿qué va a pasar? Neumonía aspirativa y ya saben lo que es. ¿Ya? ¿Esófago Barrett? ¿Vamos a hablar? No, no vamos a hablar en esta clase. Creo que todos sabemos que es el cambio, la metaplasia, ¿cierto? De un epitelio por otro, de escamoso a cilíndrico, ¿cierto? CDX2, ¿no? El gen, o la vía de transducción de señal que permite este cambio. Muy bien. Adiós, adiós. Ahora sí, por fin, patologías del estómago. Si yo no doy esta clase, lamentablemente van a cometer tontería y media. A ver. Apunten todos porque hoy empezamos con rompiendo mitos con el doctor. La gastritis. Gastritis para el paciente y para los alumnos que leen Google, que está viendo en TikTok, es lo mismo. Es dolor en el estómago. ¿Cierto? Les duele el estómago, no saben ni siquiera dónde está el estómago, pero dicen me duele el estómago. Les duele la barriga. Cualquier dolor de barriga, dolor abdominal, es una gastritis para el paciente y para el médico mal formado. ¿Entendido? ¿Pero ustedes son médicos mal formados? No, ustedes son de UXUR, esto no es otra universidad, que no voy a decir, está acá. Mejor. No, ellos podrán tener las mejores cortinas, el mejor aroma, pero no van a tener. Entonces, van a tener. Bien, entonces, chicos, dolor abdominal no es lo mismo que gastritis. No, nada que ver. El dolor abdominal puede deberse a múltiples enfermedades, a veces intestinales, a veces de intestino grueso, a veces son de vesícula, a veces de hígado y a veces ni siquiera son de órganos digestivos. Pueden ser de, por ejemplo, huesos, columna, pueden ser de músculos. No sé, doctor, fui al gimnasio y hice 400 abdominales, 40 series de 10. ¿Qué creen que va a pasar el día siguiente con ese abdomen? ¿Y saben que viene? Tengo gastritis. Le duele el estómago y el médico de solidaridad, hay gastritis. Eso pasa porque la clase no fue bien. Muy bien, entonces, la gastritis es, por definición, la inflamación de la mucosa gástrica, no de la muscular,
no de la serosa. ¿Está bien? Es inflamación de la mucosa, no de la mucosa. ¿Comprendieron? Muy bien. Para yo saber qué es inflamación, ¿qué debo tener? Debo tener reactantes de fase aguda, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Células polimorfonucleares o mononucleares, dependiendo de lo que sea. Por lo tanto, necesito mirar las células, ¿sí o no? Dime, Cortés. Se supone que deberíamos tener infiltrado, pero de hecho hay algunos tipos de gastritis en los que no siempre hay infiltrado. Ahorita vamos a hablar de eso. Es una muy buena respuesta. Pero debe haber infiltrado, por lo menos para definir gastritis, ¿cierto? ¿Ya? En donde no hay infiltrado es cuando la gastritis ya llegó a su última fase, que es la gastritis atrófica, de la cual se hablará en un momento. Pero ahorita vamos a contextualizar. Gastritis, inflamación de la mucosa gástrica. Para yo saber qué es gastritis, necesito siempre una biopsia. Por lo tanto, no puedes diagnosticar gastritis sin una endoscopía. No vas a poder entrar y morder la zona que ves inflamada. No vas a poder mirar al microscopio para saber si esto es agudo o crónico. Puedes sugerir, inferir, deducir por el tiempo, ¿no? Oh, Dios, otra vez. Qué buena está. Ya. Si es que yo tengo un paciente que viene por dolor abdominal en la zona del estómago. ¿Dónde es la zona del estómago? Aquí, epigastrio, ¿no? Todos toquen su epigastrio, ¿eh? Muy bien. Doble atrás. Ahí es, espérese. Ahí es. Si es que saben dónde está el epigastrio, cuando el paciente le diga acá, no le van a decir gastritis. Entonces, las gastritis pueden ser agudas, que se resuelven solas, ¿sabes? Y yo les tengo que decir las causas de gastritis aguda, porque si no, van a cometer errores. Una gastritis aguda generalmente tiene menos de 14 días. ¿Entendieron? Muy bien, menos de 14 días. ¿Qué más? Sí, la gastritis aguda. Generalmente se debe a dos problemas. O son infecciones, ¿ya? O son pastillas. Y de las pastillas, la más frecuentemente asociada, dilo por favor. No, esa no. Esa no. Díganlo por favor. AINES. AINES. ¿Comprendieron? Apúntenlo por favor. Los AINES. Yo les doy un ejemplo. Ahí la enfermedad es tan común que por lo menos 4 veces en el día vas a verla en una consulta común corriente. La enfermedad es extremadamente común. Ayer, por ejemplo, vi una paciente que viene referida por un tumor abdominal. Tumor abdominal, así el médico a nivel 1 es un tumor abdominal. Dime, Godín. Sí, pero eso ya es más adelantito, pero tienes opciones, ¿no? ¿Sabes por qué? Tú sabes la respuesta en tu interior. Tú sabes la respuesta en tu interior. No la vamos a preguntar, no la vamos a responder porque es ofensiva, ¿no? Y esa, recuerden, no todos tuvieron la suerte de tener una buena educación. No todos tienen un CI como la 100, ¿no? Entonces, podrían deducir de ahí la respuesta, ¿no? Entonces, gastritis aguda, endoscopía, gastritis crónica, endoscopía. ¿Cuál es el tema? Es que cuando tú a una paciente con gastritis aguda se resuelve tan rápido cuando quitas el agente agresor que a veces no te da tiempo de hacer endoscopia. ¿Entienden? ¿Cómo le quito el agente agresor? Fácil. Si es una infección, la infección por gastroenteritis generalmente es una toxina cuando aparece de inmediato. ¿Está bien? A ver, vamos a ver. ¿Qué está hablando el doctor? Les voy a poner el ejemplo del Día de la Madre. ¿Se acuerdan el día que vine así hecho trapo? ¿Se acuerdan? Ah, no, estuve en el 4D. ¿Cuál de estos? Hace 2 meses para el Día de la Madre. Fui a comer a un restaurante, bueno, fue del mercado en realidad, de Villa El Salvador. ¿Ya? Sí, buenazo, ¿eh? Pero ya mi flora ha cambiado. Yo vengo pues de mi flora de Lurigancho, y era diferente. Entonces, resulté comiendo shigella. Entonces, shigella con una cepa diferente a la que yo estoy acostumbrado. Mi sistema inmune no lo reconoció y de inmediato iniciaron los vómitos. Los síntomas más frecuentes de gastritis aguda son 2: dolor y en una buena mucosa con buen sistema de barrera, vómitos. No va a permitir que baje algo dentro, lo va a botar.
y va a seguir botando hasta que salga todo lo que pueda hacer. ¿Entendieron? Entonces, todos hemos tenido un episodio de gastritis aguda, todos infecciosos. El que diga que no, no ha vivido en el Perú. ¿Está bien? Todos. Pregúntenle a sus padres. ¿Ya? Sí, todos. Entonces, la gastritis aguda tiene epigastralgia y vómitos, tal cual. Los vómitos en una persona inmunocompetente, no te olvides. ¿Está bien? Los inmunosuprimidos no vomitan, es un problema. Un anciano frágil no va a vomitar. Va a tener ardor si es que lo tiene. Entonces, la gastritis aguda, agentes etiológicos, les dije. Primer agente etiológico, infecciones. Cualquiera. Parásitos, virus, bacterias, todo. ¿Está bien? Doctor, ¿qué virus también? Claro, en los bebitos, el rotavirus. ¿Han escuchado rotavirus? Sí, produce primero vómitos y luego diarrea. El coronavirus produce lo mismo también, ¿no? Bebitos. ¿Okay? Y el segundo agente que les dije gastritis aguda, ¿cuál es? Los AINES. ¿Ya? Entonces, llega un paciente, me dice los síntomas, yo sé que tiene una gastritis aguda. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Ah? Eliminar los agentes. Le quitas los AINES, está bien, le quitas los AINES. ¿Qué más haces? Tratas la infección, está bien, pero para eso demuestras que de verdad es una infección, porque si no, no es, ¿ya? La infección, ¿cómo se trata? Soporte, chicos, soporte, nada más. No tienes por qué darle antibióticos. Tu ácido ya quemó a todas esas bacterias. Dime, Jorge. No sé, bueno, Duda. En la gastritis aguda también había visto que, o sea, no solo habían esos dos agentes etiológicos. ¿Cuáles son los otros menos no, frecuentes? exactamente, es un agente etiológico. Creo que más es un factor de riesgo. Ah, ya. Pero sería exposición a estrés crónico. No, eso es una falsa. Se demostró clínicamente que eso no existe. Sí, eso es otra historia que ahorita voy a hablar. En 1945 se inició un estudio posguerra. Se creyó que la gastritis crónica, no la aguda, crónica, se debía a estrés mental por los síndromes postraumáticos por guerra. ¿Entienden? Se hizo un estudio observacional que duró aproximadamente 20 años y bueno, se demostró que no era así, que los agentes etiológicos eran diferentes. El factor de riesgo realmente es comer comida contaminada. Ese era el factor de riesgo. Entonces, recuerden, rompiendo mitos, yo tengo que romper, buena pregunta. Entonces, cuando veamos eso, el estrés agudo no es un factor de riesgo para gastritis aguda. De ahí vamos a ver en crónica, ¿está bien? Pero estamos ahorita en gastritis, ¿cuál? Aguda. Muy bien. ¿Agentes etiológicos de gastritis aguda? Muy bien. Ahora entramos a gastritis crónica. ¿Está bien? Gastritis crónica es otra historia. ¿Es una inflamación de la mucosa gástrica? Sí. ¿Qué infiltrado inflamatorio debe haber? Mononuclear, linfocítico, macrofágico, como quieran llamar. ¿Está bien? Factores de riesgo para gastritis crónica. Acá sí tenemos. Otra vez, consumo de gallinas. Y viene la principal infección. ¿Qué otra vez infección, doctor? Sí, la infección por Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter pylori es el agente etiológico más frecuente después de los AINES en el mundo que causa gastritis crónica. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, ya saben, es piroquética, ¿no? O sea que tiene sus doble fimbrias en los polos, ¿ya? Entonces esta bacteria tiene una característica importante, ¿no? ¿La miran acá? ¿Sí la ven? Sí, se puede, bueno, ahí lo ven, ¿no? Está aquí. Esta bacteria tiene la capacidad de producir siempre gastritis crónica. ¿Entendido? Doctor, ¿y en el Perú cómo es la cuestión? Porque, o sea, yo he visto en Estados Unidos, en Europa, Canadá, Japón, que el Helicobacter pylori es súper raro. Claro que sí, ellos descontaminan todo. Ahí no hay comida fresca, todo es procesado. Los mejores extranjeros lo saben. Van al supermercado y todo está frisado con un código, todo el fecha 25. Acá no. Acá para preparar una buena salsita criolla tiene que estar el ají amarillo más fresco posible, sin esos olores raros de los químicos que se le coloca encima. Entonces, el 80% de peruanos tiene Helicobacter pylori, o al menos lo tuvo en algún momento y su inmunidad ya lo controla. Por lo tanto, tomar un examen de anticuerpos para ver si hubo infección en un peruano es un absurdo. Pero ahí tenemos gente que en los policlínicos Chicha de los Conos de Lima le dicen: tienes Helicobacter pylori, tienes el Helicobacter.
y te muestran un análisis que dice el helicobacter. Así dice, el helicobacter. Entonces tú, ay, no, tengo helicobacter. Yo también. Salud. El tema es, ¿el helicobacter que tú has tenido produjo o no gastritis crónica? Esa es la pregunta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué debo hacer con el paciente? Bueno, debo pedirle a gastro que le haga un endoscopio. ¿Sí? Le tomo una biopsia y observar. Muy bien. El Helicobacter pylori produce sobre todo dos citotoxinas que ya fueron preguntadas en el cansancio que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Cuáles son? CAG-A y CAG Vaca y BAC-A. Muy bien. Muy bien, entonces, en la gastritis crónica tenemos una tercera causa que es poco frecuente, ¿está bien? Y es la causa autoinmunitaria. ¿Qué, doctor, otra vez las enfermedades autoinmunes? Otra vez las enfermedades autoinmunes. Hay anticuerpos que vienen y destruyen a las células parietales, se llaman anticuerpos anticélulas parietales. Y tenemos anticuerpos que dañan también a lo que producen las células parietales, que son el factor intrínseco. Y tenemos anticuerpos antifactor intrínseco. Y en estas personas, lamentablemente, llega y destruyen todo lo que puede en el estómago. Y como destruyen todo lo que puede en el estómago, esta persona tiene una gastritis crónica, pero con atrofia. ¿Qué es atrofia? Pérdida de función. Funciones del estómago, ¿vas que me lo dijiste temprano? Producción del ácido clorhídrico. Si este paciente con gastritis crónica autoinmunitaria, que terminó siendo gastritis atrófica, ya no tiene función, porque atrofia es falta de función, va a producir ácido, ya no va a tener acidez. Entonces, ¿por qué demonios le damos un omeprazol? ¿Saben por qué? Yo sé la respuesta y ustedes también en su interior. Pero no la vamos a decir, ¿sí o no? Hoy día rompiendo mitos. Que sea autoinmunitaria. No, que sea atrófica. Y aquí viene la pregunta de Cordy. Cordy dijo muy claro hace un rato: doctor, existen gastritis crónicas que no tienen infiltrado. Si yo veo, entro al estómago, tomo la muestra, saco un pedazo y no veo las glándulas ni las células mucosas caliciformes, y solamente veo un epitelio de revestimiento con colágeno nada más, ¿qué pienso? Está atrófico, ¿no? No ha infiltrado nada, esto ya terminó, esta es la última fase de la gastritis crónica, esto es una atrófica. Y a eso ya no se le dice gastritis crónica, se le dice gastritis crónica atrófica. ¿Entendido? Esta no tiene infiltrado. Entonces, eso ocurre en el específico. ¿Contesté tu pregunta? ¿La vuelvo a comunicar? ¿Sí? Vamos a pensar. Cuando la gastritis crónica no es atrófica, sea por el Helicobacter pylori, por ejemplo, sea por la propia autoinmunidad que está dañando en este momento, o sea por, no sé, un tumor productor de gastrina, como el síndrome de Solling-Grelson. ¿Saben qué es la gastrina? Sí. Sí, es una hormona que le dice al estómago que fabrica ácido, ¿sí o no? Entonces, si tengo un tumor productor de gastrina, obviamente va a producir un montón de ácido que la mucosa no va a poder proteger. Entonces va a haber sí o sí gastritis crónica con úlceras ya. ¿Entendieron? Sí. Entonces en ese contexto tienes que darle el antiácido. El antiácido entonces se da cuando la gastritis crónica no es atrófica. ¿Se entendió? Ya. ¿Y el atrófico está bien? En atrófica no hacemos nada. Tenemos que suplir la función del estómago. Tenemos que dar comidas ya hidrolizadas, porque la función del estómago, ¿cuál es? Producir ácido clorhídrico. Por lo tanto, ya no voy a poder digerir eso. Tengo que darle comida. ¿Tú crees que vas a decirle coma ensaladas fresquitas? Si la función del ácido clorhídrico de innata, de barrera inmune, no funciona, vas a tener que darle todo procesado, cocido. Entonces, cambia enteramente la situación. Aquí viene otra historia. Aquí viene otra historia. Recuerden que el estómago no solo produce ácido clorhídrico, sino también factor intrínseco, ¿no? El factor intrínseco es crucial para poder absorber una vitamina de la carne. ¿Está bien? ¿Ya? Rompiendo mitos por el otro cabello, sí, los veganos lamentablemente la pasan muy mal en la vejez. No sé por qué les digo. ¿Saben? Ustedes jugando a ser veganos
¿Está bien? Porque, absolutos, porque sí, o sea, puede ser vegano, pero no absolutos. ¿No? La carne es necesaria, el ser humano es omnívoro. Es omnívoro. Así, bueno, fuimos evolucionando, ¿no? Entonces, el factor intrínseco absorbe muy bien la vitamina B12 de la carne. ¿Entienden? Entonces, si es que no hay factor intrínseco, no se va a absorber la vitamina B12. Entonces, el cuerpo va a tener falta de vitamina B12. En las gastritis autoinmunitarias, generalmente hay falta de vitamina B12. Pero, ¿qué tal si yo tengo Helicobacter pylori? Me da Helicobacter pylori. Ya, fui acá y me da Helicobacter pylori. Comienzo a tener gastritis aguda por Helicobacter pylori. Primero, pasan 14 días, ahora tengo gastritis crónica por Helicobacter pylori, ¿cierto? Pasan 16 años sin tratarme de Helicobacter pylori. Me hacen una endoscopía, me toman la biopsia y encuentran gastritis crónica atrófica. ¿Voy a producir ácido? ¿Voy a producir factor intrínseco? ¿Siempre voy a tener falta de B12? Cualquier gastritis atrófica de cualquier origen va a llevar a déficit de vitamina B12. ¿Se entendió? ¿Dudas, Celeste? ¿Sería la anemia perniciosa? ¿Ah? ¿Anemia perniciosa? No, la anemia perniciosa es otra historia. Vamos a ver. A ver. No, perniciosa. Voy a explicar esto porque no forma parte del curso, creo que. Bien, vamos. ¿Lo explico? ¿Quién? Sí, sí. Muy bien. La anemia perniciosa es una anemia megaloblástica especial. Quiero que entiendan eso. La anemia perniciosa es un tipo especial de anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica es cualquier anemia por déficit de vitamina B12 o B9, ácido fólico. Les doy un ejemplo. No sé, pues voy a la selva, me tiro a nadar bien rico, estoy en el río y se me mete un parásito que se llama Diphyllobotrium. ¿Está bien? El Diphyllobotrium, sí, el de agua dulce, porque el Atum es del Pacífico, es de acá, de la costa norte del Perú, cuando te metes a nadar con tortugas en vivo. Entonces, te da Diphyllobotrium y el Diphyllobotrium se come toda la vitamina B12. ¿Tengo anemia megaloblástica o no? Pero será perniciosa. Recuerden, la anemia perniciosa es un tipo especial de anemia megaloblástica, en la cual los anticuerpos destruyen. Tiene que ser una anemia por anticuerpos contra la célula parietal o factor intrínseco. La anemia perniciosa es una anemia megaloblástica autoinmune. ¿Se entendió la duda? ¿Son lo mismo? No. ¿Parecidos? Podría decirse. El revés es una hijita de la otra. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, la gastritis crónica, ahí están los tres. Dime, ¿podemos? La diferencia es el tiempo. Las manifestaciones son las mismas. Dolor abdominal a la cabeza, epigastralgia, ¿ya? Recuerda que la epigastralgia de gastritis siempre es en ardor, urema, ¿ya? No es lancinante, no es opresiva y no tiene irradiación, se queda ahí, ¿ya? Ese dolor, como un hambre que duele. Todos hemos sentido hambre, ¿no? Todos hemos sentido hambre más o menos como a las 2 de la tarde, no has comido, sientes el hambre, ¿no? Ya, pero si el hambre duele, eso es un síntoma de gastritis. Tanto aguda como crónica. ¿El tiempo es cuánto tiempo? Más de 14 días, tú ya sabes que está cronificando. ¿Ya? Ahora sí, hablemos de los factores de riesgo. ¿Ya? Yo al inicio de esta clase dije bien claro. ¿Ah? Perfecto. Ya. Al inicio de esta clase dije bien claro que las enfermedades mentales se manifiestan con síntomas abdominales. ¿Se acuerdan que les dije, no? Y acá viene el común denominador. Recuerden que el control de la secreción ácida depende enteramente de hormonas. ¿Qué hormonas? Y un neurotransmisor. Gastrina, histamina y el único neurotransmisor es acetilcolina. Pero tenemos que recordar algo. Alguien modula la secreción de acetilcolina. No, la 5-hidroxitriptamina. ¿Quién es la 5-hidroxitriptamina? La serotonina. Ah, y la serotonina es una molécula implicada cuando está en déficit en las enfermedades mentales más comunes. Dos, ¿cuáles son? Trastorno de ansiedad y trastornos depresivos. Por esa razón, las enfermedades mentales siempre terminan manifestándose con mayor secreción de ácido. Pero, felizmente, la mucosa es fuerte todavía. Por lo tanto, no deben decir lo siguiente, ¿está bien? Cuando un paciente tiene estrés, no le digan, ¿tiene estrés?
lo ideal es decirle de frente, hay una enfermedad mental de base, y esta enfermedad mental de base, por lo más probable es que es una depresión o un trastorno de ansiedad. Y es tu trabajo como médico general saber las dos. No vas a saber, pues, afectivo bipolar, ciclado rápido, no tienes por qué saber demencia. No, porque tú no eres médico especialista. Pero como médico general, las dos más frecuentes las tienes que conocer. Manifestación frecuente de trastorno de ansiedad siempre es lo mismo. El paciente siente el hambre que le duele, tiene síntomas de gastritis, pero no es una gastritis realmente. Eso es un clásico y es la razón por la cual los pacientes con trastorno de ansiedad llegan al psiquiatra después de 3 años, después de haber pasado por gastro 3 años enteros. Nunca controlan el síntoma. Entran a la endoscopía y en la endoscopía no se ve nada. Toman la biopsia y no se ve nada, pero el paciente sigue sintiendo dolor. ¿Por qué? Liberación de ácido hemorario inadecuado. ¿Debido a qué? A una alteración de los neurotransmisores. Recuerden, chicos, las enfermedades mentales tienen fisiopato, tienen patogenia, tienen etiología, factor de riesgo, tienen todo. ¿Ya? El que cree que son mágicos religiosas todavía vive en el siglo XVI o el siglo XII, ¿no? Lo que habíamos dicho al inicio de este curso. Entonces, la teoría ahora es evolutiva, científica. Las enfermedades mentales tienen base fisiopatológica. Esquizofrenia, pues, hablar de los flujos en realidad de flujo triglicerol en el lóbulo del hipocampo, algo maravilloso, pero de verdad que es bien complejo. Estudiar neuro como psiquiatría debería demandar un año. No lo vamos a hacer ahorita, pero ¿se entendió, Cordio, la respuesta? Sí. Entonces, la gastritis es una cosa y la manifestación se puede confundir con trastornos de ansiedad. El problema es que nadie, absolutamente nadie, que haya recibido una clase y se lo hayan dicho, lo va a creer. Y ese es el problema, ¿no? En los salones no se suele decir eso. O sea, el paciente le arde el estómago y dicen gastro. ¿Cierto? Hoy tranquilo, espérate. 14 días, 4 días, espérate, tranquilo, hay que ver todavía. Pregunta qué está pasando, ¿no? No, es que mira, ¿sabes qué? Su hijo entró en drogadicción de la paciente y no puede salir, casi se suicida hace 3 días el hijo. ¿Cómo cree que está la paciente? Ah, está ansiosa. La secreción va a estar hecho desregulada por todos lados. Entonces tú le vas a decir, es por el estrés, ¿así le vas a decir? No, esto es una enfermedad mental, yo tengo que actuar acá. Tengo que enviar al especialista pronto y si no, yo empiezo el tratamiento. Así es sencillo. ¿Comprendieron? ¿En cuánto tiempo uno considera derivar Al paciente? Primerito, 14 días para abajo se va a resolver solo. Tú tienes que dar tratamiento de soporte. ¿Cierto? Soporte. 14 días para arriba tienes que pedir si o sí endoscopía. Siempre que endoscopía, vas a gastro. Pero si ves que el paciente tiene síntomas de ansiedad, ¿también a dónde debe ir? A psiquiatría. A los dos. No es uno después del otro, a los dos. Las dos enfermedades existen. Viene el gastro, le hacen la endoscopía y te dice, no hay nada. Son simultáneas a veces. Los trastornos de ansiedad son tan frecuentes que se mezclan con todas. Entonces, tú ya cumpliste tu trabajo, hiciste bien. Lo enviaste a las dos especialidades. Una te dijo que no es, de las dos enfermedades que sospechabas te queda solo una. Y encima la que viene tiene cura. O la solución. ¿Entendieron? Bien, ¿se entendió gastritis crónica? Cuarta. Ah, ya. Primero, definiciones. ¿Está bien? Ya vimos Helicobacter, ya vimos autoinmunitarias. Ahora vamos a ver úlceras pépticas. ¿Está bien? Y de ahí inicio con tu pregunta, aprovechando. Las úlceras pépticas son heridas en la mucosa. Cuando la mucosa no puede sostener ya el ácido que está quemando a la mucosa y su mucosa, se va a formar una úlcera. Primero se forma una erosión, que es una úlcera en miniatura, una úlcera menor a 0.5 centímetros. ¿Entiendes? Cuando ya se forma una úlcera de 1 centímetro, a esto ya no se conoce como erosión, sino como úlcera. Y si la úlcera es por ácido quemando, se le conoce como úlcera péptica. ¿Entendieron? ¿Cómo se llama? Muy bien. La úlcera péptica tiene un dolor diferente a la de la gastritis. Recuerden que en la gastritis el dolor es todo el epigastrio, porque se daña toda la mucosa. ¿Entendido? Pero acá no. Acá se dañan pedacitos de mucosa.
Por lo tanto, el dolor es después de comer. Así que come y le duele le arde. Aunque eso ya ha quedado en telejuicio porque se hizo un estudio que descubrió que esa parte semiológica no tenía sentido, que las dos se expresaban igual, pero todavía no termina. Así que lo que yo digo, déjalo entredicho. ¿Ya? Ya a finales, el estudio culmina el próximo año en marzo. Entonces ya se sabrá cuál de los dos es el síntoma principal de cada uno. Acá lo que importa es que en la úlcera péptica, aquí hay un gran riesgo porque se excava hasta la muscular. Y en la submucosa nomás ya hay vasos sanguíneos. ¿Sí o no? Oye, ¿y qué pasa si es que la úlcera llega hasta un vaso sanguíneo? Va a sangrar. Y si sangra el paciente, ¿qué va a vomitar? ¿Viva? No. Tendría mucha suerte que sea sangre viva. Significa que lo encontraste al toque. Lo normal es que ahí hay ácido y este ácido digiera a las proteínas de la hemoglobina y la convierte en un color café oscuro. Y eso se llaman vómitos borrachos, con B grande de uno, de San Juan, ¿no? Entonces, los vómitos borráceos son una expresión de sangrado por una úlcera. ¿Comprendido? ¿Dudas? ¿Ninguna? Muy bien. Doctor, ¿y qué hacer en ese caso? O sea, tienes que entrar, el gastro tiene que venir y parchar ese hueco. Así es sencillo. ¿Qué pasa, doctor, si el hueco pasa la muscular, llega hasta la serosa y sale el contenido? Eso se llama perforación y es la segunda complicación más fea de la úlcera péptica. ¿Y eso puede tener conjuntivitis? Claro que sí. Imagínate que se perfore en la curvatura mayor, acá. ¿A dónde va? ¿Y el peritoneo no está ahí? Acá no está el aumento mayor, ¿se acuerdan? O sea, peritoneo. O sea, ya fue. Peritonitis química. Si se rompe acá, va a ir al mediastino. Si se rompe aquí, va a ir hasta el corazón, diafragma, pulmón. Recen para que no se apriete. Otra pregunta. En este caso podría haber melena, porque si... Exacto. ¿Qué es la melena? Bueno, la sangre va a ir por dos lados. No, no son heces con sangre. Esa es con sangre de color. Las heces son de color negro. La sangre se vomita o defecas como siempre, ¿no? El tracto digestivo normal. Y en este caso las heces digeridas salen del color, lamentablemente lo voy a tener que decir, de la sangrecita. Ese es el color de una melena. O sea, doctor, si yo veo una melena de color marrón, ¿es una melena? ¿Qué tienes que decirle tú? Mire, señor, vamos a enseñar los colores desde primaria, ¿está bien? El es marrón, el es negro. Creo que quedó claro para todos. Las melenas siempre son negras. Petróleo. Y algo, un dato semiológico clásico que era una tortura. Ustedes acaban de oler esto, ¿no? Ya. La melena es unas 50 veces más potente que esto. Y en Villarreal te hacían oler las melenas de todo el pabellón de gastro para que puedas recordar toda tu vida. Claro. Eso, por ejemplo, en un PC, ¿no? Un PC le echan agua oxigenada y sabe. En Villarreal no había agua oxigenada y mañana muerto. Por eso Coquis me pregunta cómo tolero. Ya entendiste por qué. Entonces, chicos, ¿quedó claro este tema? ¿Sí? Muy bien. ¿Gastritis es lo mismo que úlcera péptica? No. Ahora viene el continuo. Primero debe haber una gastritis aguda, luego una crónica. Y la crónica tiene dos caminos, o hace atrofia o se ulcera. ¿Está bien? O se ulcera. Esa es otra historia. Más allá, cáncer. La atrófica se puede convertir en cáncer. De la atrófica camino a cáncer. El cáncer de estómago, entonces, Huarca, es encima de una gastritis atrófica. ¿Comprendido? ¿Dudas? A menos que haya un bicho ahí con una toxina que es la caja A que hace que eso se acelere muy rápido. Helicóptero piro. Dime, Jorge. ¿La trata puede permitir en metaplasia? Primero hace metaplasia para poder resistir, luego hace la displasia y finalmente hace cáncer. Por eso, la gastritis atrófica es el preludio de un cáncer de estómago. Siguiente cosa que tenemos que saber. Doctor, y si yo encuentro una úlcera, soy gastroenterólogo, entro y encuentro una úlcera, ¿qué voy a pensar? Hay dos tipos de cáncer de estómago. El cáncer de estómago que acabamos de ver, adenocarcinoma, y el cáncer ulcerado. El cáncer de estómago genético se expresa por úlceras también. Entonces, toda úlcera en el Perú es un país, ya saben, altamente prevalente de cáncer de estómago, creo que ya a estas alturas ya han jalado su parcial, lo saben bien.
¿Está bien? A estas alturas sabemos que en el Perú entras con el endoscopio y ves una úlcera, tú no puedes decir que es péptica. Mejor que la biopsia lo diga, porque puede ser cáncer. En el Perú, cáncer. ¿Se entendió? Bien, chicos, ha sido un gusto. Siguiente descanso. Ay, ya.